Hola niños, me da mucho gusto que hayan decidido ver el video. Yo soy David y el día de hoy les tengo una historia que contar, una historia maravillosa que viene en la Biblia. Es la historia de Abraham e Isaac. Pero antes de comenzar a contarles la historia, me gustaría hacer una actividad con ustedes primero para que la vean. Le voy a pedir a Michelle que pase y se lo voy a explicar. Yo le voy a pedir a Michelle que haga algo, pero él solamente me va a obedecer si verdaderamente confía en mí. Yo le voy a pedir que se eche de espaldas sin voltear para atrás y él tiene que confiar en que yo lo voy a cachar, que yo lo voy a sostener cuando él se caiga y que no voy a dejar que se azote en el suelo. Pero él solamente me va a obedecer si confía en mí. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, listo. A la cuenta de 3 te vas a echar para atrás. ¿Listo? 1, 2, 3. ¿Vieron? Muchas gracias. Michelle me obedeció porque confió en mí. Él se echó para atrás sin voltear porque sabía que yo lo cacharía. El día de hoy, la historia de hoy es muy parecida. Vamos a ver a alguien, a Abraham, que obedece a Dios porque confía plenamente en él. La historia del día de hoy viene en Génesis 22 del 1 al 19. Te voy a pedir que con tus papás busquen en la Biblia el pasaje y lo lean juntos. Pongan pausa y luego continuamos. ¿Ya leyeron el pasaje? Bueno, vamos a continuar. En la historia pasada vimos que Dios le dio una promesa a Abraham, que lo haría padre de muchas naciones, que tendría una descendencia muy grande, tanta como las estrellas del cielo, que tendría muchos nietos y bisnietos y tataranietos y nietos de sus tataranietos. Serían tantos, tantos que no los pudieran contar, así como no podemos contar las estrellas que hay en el cielo. Pero para que esa promesa se pudiera cumplir, Abraham y su esposa Sara tenían que tener un hijo. Primero que tenían que tener un hijo. Pero ellos ya eran muy viejitos. Sin embargo, Dios cumplió su promesa y decidió darles un hijo. Tuvieron un único hijo, Isaac. Y cuando nació Isaac, Abraham y Sara ya tenían casi como 100 años, eran unos viejititos. Pero aún así ellos lo amaban muchísimo porque era su único hijo, era su hijo amado. Y Abraham ahí se dio cuenta que Dios cumplía sus promesas, sin importar lo que sucediera, sin importar que él estuviera muy viejito. Tiempo después, cuando Isaac creció, ya era un joven, era grande, Dios se acercó de nuevo a Abraham y le pidió una cosa, le pidió una sola cosa. Le pidió que en el sacrificio de adoración que él hiciera ese año, en lugar de sacrificar un cordero o una ovejita como siempre lo hacía, le pidió que ahora sacrificara a Isaac, a su único hijo, al hijo que le había prometido, el hijo de la promesa, el que le había dado hace algunos años. Imagínate cómo se sintió Abraham. Abraham se debió haber sentido terrible, terriblemente mal. Se debió haber sentido muy triste. El único hijo que tenía, al que más amaba, la persona que más amaba sobre la tierra, Dios le estaba pidiendo que lo sacrificara. Abraham a lo mejor no lo podía entender, porque también si no tenía a su hijo, no tendría nietos, ni los bisnietos, ni los tataranietos, no tendría esa descendencia que sería tan abundante como las estrellas del cielo. Pero Abraham no dudó. Abraham no dudó que Dios cumpliría su promesa, aunque él sacrificara a Isaac. ¿Y sabes qué? Abraham obedeció. Pero Abraham obedeció inmediatamente. Abraham no obedeció como a lo mejor tú o yo seguido obedecemos, en donde la pensamos 2 veces, volvemos a preguntar, nos hacemos locos, hicimos como que no escuchamos hasta que nos lo repiten. No, Abraham obedeció. ¿Cómo? Inmediatamente. En ese mismo momento fue y lo hizo. Así que Abraham tomó a su hijo Isaac, lo llevó a un monte, hizo el altar, puso las piedras, puso la leña, puso las ramas, prendió el fuego, lo tuvo preparado, puso a su hijo Isaac sobre el altar, tomó la daga, el cuchillo en su mano, levantó su brazo y cuando estaba a punto de dejarlo caer sobre Isaac, un ángel del Señor le dijo que se detuviera.
no lo sacrificó. Y en ese momento Abraham volteó y se dio cuenta que ahí, atorado entre los matorrales, había un cordero, una ovejita atorada. Dios la había provisto. Así que Abraham inmediatamente bajó a su hijo Isaac del altar, tomó al carnero, lo puso sobre el altar y ofreció el sacrificio. Dios le había provisto de una oveja. Dios mandó una oveja para que sustituyera a Isaac en el altar. Ahora, quiero dejarte algo bien en claro en esta historia. Dios nunca quiso que Isaac muriera. Tampoco quiso que Abraham lo matara. Lo único que quería Dios era probar la fe de Abraham. Quería probar qué tanto confiaba Abraham en Dios como para obedecerlo. Así como Michelle confió en mí. Pero Dios, la única manera de probarlo era pidiéndole la cosa más difícil que le pudiera pedir. Sacrificar a su propio hijo. Y en esa prueba, Abraham pasó con 10, porque lo hizo inmediatamente. Abraham no dudó, aunque le costó mucho trabajo y le costó mucha tristeza. Abraham obedeció a Dios porque confiaba plenamente en Dios. Tú y yo debemos confiar y obedecer en Dios, así como Abraham confió en Dios también, cada vez que Dios nos pida que lo obedezcamos. Ahora, me gustaría que junto con tu papá pensaras en la respuesta a las siguientes 2 preguntas que te voy a hacer. Y ya son para terminar. La primera es, en la Biblia, ¿qué otro padre ofreció como sacrificio a su único hijo? ¿Y quién es ese hijo? Y la otra pregunta que me gustaría que contestaras junto con tu papá, que a lo mejor no es pregunta, más bien le pido a los padres que lo comenten con sus hijos, es, ¿no se les hace parecido que es como un paralelo? Que en esta historia un cordero sustituye a Isaac en el altar y es sacrificado en su lugar, y que Cristo, el Cordero de Dios, también sustituye nuestro lugar en la cruz y lleva la muerte que nosotros merecemos. Por favor, coméntenlo con sus hijos. Y si te gustó la historia de hoy, te pido por favor que veas el siguiente video la siguiente semana para ver otro maravilloso mensaje del Evangelio. Nos vemos.